Bien, arrancamos. Bien, buenas tardes a todas y todos los que nos siguen en el canal de la Ramona Cultural. Y bueno, esta vez también transmitiendo en el canal del Laboratorio de Comunicación Transmedia de la Universidad Privada Boliviana. Y pues bien, tenemos un programa especial hoy, el programa número 10 de los 400 segundos, ¿no? Tenemos, como siempre, a Andrés Laguna y Santiago Espinosa, y bueno, ahora con dos invitadas especiales, ¿no? Isabel Seguí y María Aymaretti. Voy a leerles un poco la biografía de nuestras invitadas. María Aymaretti es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la UBA, ¿no? Investigadora del CONICET y docente de grado y posgrado de las universidades argentinas y de México, ¿no? Bueno, ella ha estudiado, sus áreas de estudio son el arte, la política en América Latina, ¿no? Tiene un extenso trabajo sobre cine, teatro y video boliviano. Y bueno, están vinculadas también con la cultura popular y masiva en el cine argentino, atendiendo a las figuras de lo femenino. Por otro lado, Isabel Seguí, que es historiadora feminista especializada en el cine político, hecho por mujeres en los Andes, doctorada por la Universidad de San Andrews en Escocia, actualmente está justamente en Escocia, en una beca de la Universidad de Edimburgo, ¿no? Entonces, bueno, igual un agradecimiento porque, bueno, ahí están ya casi llegando a medianoche. Isabel Seguí, bueno, lleva un proyecto ahora, adelante, que es Women's Non-Fiction Filmmaking in Perú, de 1970 al 2020. Y su trabajo ha sido publicado en numerosos libros y revistas en Europa y las Américas y premiada por la Asociación Británica de Estudios Fílmicos. Bien, entonces les dejo ahora con nuestros invitados, como siempre con Andrés, Santiago, bienvenidos. Comenzamos con el programa. Buenísimo, Lucho, muchísimas gracias. Estamos súper contentos de abrir los 400 segundos de las primeras invitadas que tenemos en este nuevo ciclo de la transmisión. Yo tengo el gusto de poder conocer cara a cara, bueno, vía tecnología a Isabel y a María, con quienes nos hemos escrito varias veces en torno a un proyecto del que ya les vamos a comentar, pero muy feliz porque estén aquí, agradecerles mucho. En realidad esta entrevista es a raíz de el dossier que ustedes han preparado, que se llama Ucamau Abigarrado, que es parte de la revista Secuencias, que es una revista académica de la UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y un poco queremos aprovechar para charlar con ustedes de manera lo más espontánea posible sobre su trabajo y sobre todo lo que están haciendo. Bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos y por sacarse tiempo, y en especial a Isabel, que está al otro lado del océano y amaneciéndose por nuestra culpa. No tanto, no tanto. Bien, gracias a ti. Muchas gracias a ambos por la invitación y también a Luis. Bueno, bueno, gracias. Empezaremos antes de que de verdad amanezca, como está anunciando el Andrés, por lo menos en Escocia. Bueno, decía el Andrés, es la invitación, tengo por excusa el lanzamiento y la presentación para Bolivia del dossier de la revista Secuencias, Camado Pigarrado, que está disponible, es bueno decirlo, está disponible para lectura y descarga en Internet. Y que a nosotros nos interesa como difundirlo y compartirlo lo más posible. Nosotros somos entusiastas del cine, también lo hemos investigado en alguna medida. Entonces, es leer, sobre todo, relecturas como las que plantea el dossier del colectivo, si se quiere, de producción más importante de nuestro cine, que es el grupo Camao, es siempre una cosa que nos va a motivar y que creemos importante. Para los que seguramente no conocen el colectivo Camao, bueno, es el colectivo que suele estar identificado o asociado directamente con la figura del cineasta Jorge Sanginés, que es el cineasta más importante de la historia de Bolivia, aún vivo, activo, de hecho, con la película en postproducción, hasta donde se sabe, y que ha hecho unas películas más importantes de la cinematografía boliviana y también latinoamericana.
Entonces, ya para ir empezando y para cederles la palabra a Isabel y María, que sos más importante escucharlas ahora, y vamos a empezar por ahí, entonces preguntarles de cómo nace su acercamiento. A mí me interesaría conocer, y también lo hablamos con Andrés, cómo nace su acercamiento, su primera relación con el cine de Ucamau, ¿no? O sea, en qué momento se la, o sea, como espectadoras, no necesariamente como académicas, como investigadoras, cuáles fueron sus primeros acercamientos, sus primeras relaciones con el cine del grupo Ucamau. ¿Empiezas tú? Ve tú, Isa. Vamos. Bueno, mi primer acercamiento fue como programadora, porque estábamos organizando en la Universidad de Valencia un ciclo que se llamaba Resistencias y Disidencias, y fue un ciclo bastante largo y bastante bonito. Y una de las partes la llamamos Resistencia Andina y programamos La Nación Clandestina. Entonces, para programar La Nación Clandestina, claro, bueno, vosotros sabéis que es imposible conseguir las copias de las películas de Ucamau. Entonces, me tocó directamente ponerme en contacto con Jorge Sanginés, que muy amablemente me envió una copia. Bueno, empezamos además a leer, bueno, leímos el Teoría y Práctica de un cine junto al pueblo, nos quedamos absolutamente fascinadas. Y entonces decidimos que aparte de programar esta película queríamos hacer un ciclo más extenso. Entonces me mandaron a mí a Bolivia por las películas, porque claro, no había otra manera de conseguirlas. Así que en el año 2012 me fui a Bolivia y estuve un mes trabajando con Jorge en la fundación. Me dio todas sus películas, que además todo el mundo estaba flipando, ¿no? Porque en plan, ¿cómo? Pues Jorge siempre ha sido muy generoso, por lo menos conmigo. Y en ese viaje descubrí el archivo de Beatriz Palacios, que estaba allí olvidado, ¿no? Lleno de polvo, vamos, y olvidado. Entonces me di cuenta de que ahí había un proyecto de tesis doctoral, realmente. Y yo en ese momento estaba empezando un máster en cultura visual y bueno, ya directamente hice la tesis de máster bueno, en este caso la hice sobre la instancia anunciadora en las 3 primeras películas de Ucamau. Y después ya directamente me vine a Escocia a hacer un doctorado, conseguí una beca y bueno, mi proyecto en principio era sobre lo testimonial en el cine de Ucamau, pero que al final acabó siendo mi tesis doctoral al final terminó siendo en las prácticas y la política de cine hecho por mujeres en los Andes, tanto en Bolivia como en Perú, con un capítulo especial dedicado a Beatriz Palacios, otro a Domitila Chungara y otro dedicado a una cineasta peruana que es Marita Barea, que también ha participado en El enemigo principal, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi historia. Por mi parte, mi acercamiento al cine de Ucamau se dio hace más o menos 15 años. Yo estaba haciendo mi formación en el grado, en la carrera de artes, en una materia en la que hoy soy docente, que es Historia del Cine Latinoamericano y Argentino. Y hacia el 2005-2006 nosotros trabajamos un programa que era sobre cines políticos en América Latina, y ahí fue mi primer contacto con el grupo Ucamau, como alumna, estudiando y absolutamente deslumbrada con la potencia visual de ese cine, pero también con el rigor crítico en relación a las prácticas de producción. Y eso hizo muy rápidamente sinergia con un interés que yo ese mismo año había cultivado en relación al Grupo Teatro de los Andes. En un mismo año yo conocí los 2 colectivos y allí encontré una serie de nudos y preguntas problemáticas que para mí eran muy sugestivas, y desde ahí yo empecé a pensar en la posibilidad de un proyecto más amplio, que finalmente fue el proyecto de mi doctorado. Y eso tenía que ver con poner en relación los 2 colectivos, el de Teatro de los Andes y el de Grupo Ucamau, a partir de un eje transversal que es la memoria. Entonces, bueno, cómo poder pensar las prácticas culturales bolivianas en estos 2 colectivos que trabajan en temporalidades distintas, con horizontes políticos diferentes, pero abrevando sobre las memorias políticas y las memorias culturales identitarias. Entonces, mi tesis de doctorado finalmente fue sobre estos 2 colectivos, y eso me permitió después ir conociendo otras experiencias que devinieron en nuevos proyectos de investigación. Así que mi primer acercamiento, allá hace década y un poco más, fue como alumna, digamos, cursando, y muy asombrada porque el cine de Ucamau
aparecía frente a mí realmente muy diferente a las experiencias que yo había visto sobre cine de intervención política en Argentina, en Uruguay, incluso en Cuba. Acá había algo que era distinto, que tenía que ver con cómo yo siempre digo, hay como una suerte de maceración de gustos, de texturas sin igual en América Latina en el Grupo Ucamau, porque ahí está la memoria, está la política, pero también está lo colectivo, la comunidad, el tiempo, el trabajo con la cultura. Entonces, ¿cómo no quedarse prendido de esas imágenes, ¿no? Justamente a Santiago y a mí hay algo que nos interesa mucho y es la experiencia como espectador. Evidentemente, en las entrevistas que les han hecho sobre este dossier, creo que les han preguntado mucho sobre su mirada como académicas, como expertas, pero a mí me gustaría indagar un poco en esa mirada como espectador, como básicamente alguien que está recibiendo un placer salvaje, digamos, ¿no? Santiago ya en algunos textos reconocía que cuando vio por primera vez La Nación Clandestina, perdió la inocencia. Yo recuerdo que mi primera experiencia con el Grupo Ucamau fue para recibir El Canto de los Pájaros, la película sobre lo que tú escribes en este dossier, y para mí se convirtió en una obsesión poder escuchar el canto de esos pájaros, ¿no? Lo que quisiera preguntarles es justamente, a nivel de espectadoras, las primeras sensaciones, las primeras impresiones, que ya un poco ya nos has hablado de eso, María, pero tal vez podemos entrar un poco más. ¿Cuál ha sido la relación que ha desatado el Grupo Ucamau? ¿O siempre ha sido una mirada inquisidora, estructurada y más académica? ¿O al final han tenido algún tipo de relación más primaria, más salvaje, más espontánea con el cine del Grupo Ucamau? Mira, Andrés, No. a ver, desde mi experiencia y mi trabajo como profesional, es muy difícil no alimentar los dos elementos, la agudeza crítica y la pasión. Si a vos no te apasiona lo que investigás, con aquello que trabajás, si no tenés, hoy a la tarde discutíamos en una reunión de equipo y una colega hablaba de un cuerpo a cuerpo con las películas. Si vos literalmente no tenés un cuerpo a cuerpo con la película, entonces hay algo ahí que no termina como de hacer chispa, ¿viste? Cuando dos elementos se tocan y evidentemente algo en el medio pasa, que es la metáfora, que son las imágenes, que es la poesía, porque en definitiva nosotros trabajamos con belleza, somos unos privilegiados, damos clase e investigamos sobre la belleza. Entonces sí hay una relación primaria, y yo ayer lo enunciaba muy brevemente. Mis primeras experiencias salvajes de cuerpo a cuerpo con el cine de Ucamau tenían que ver con el deslumbramiento, pero sobre todo con sentirme al borde del precipicio. Por eso es que a mí el personaje de Pedro Barrón, entre comillas, me gusta tanto y siento que nos hace espejo a todos de alguna manera. Porque todos en algún momento de nuestra vida, yo siento que frente a dilemas profundos de nuestras narrativas de identidad y de memoria, nos sentimos un poco como Pedro Barrón, desorientados y en el medio de un paisaje que es nuestro, y al mismo tiempo hay algo de lo ajeno que nos hace sentirnos siempre en el filo, en el borde, a punto de caer, ¿no? Así que un poco esa es mi experiencia. Magnífico. Isabel. Bueno, yo creo que en este caso voy a ser un poco más polémica. Yo no soy cinéfila y no pretendo serlo. Y no pienso que la cinefilia, o sea, que la filia, que el amor, que la pasión por el objeto, por el texto cinematográfico, sea algo especialmente positivo a la hora de investigar cine. Y el cine sí se escribe mucho desde la cinefilia, y tradicionalmente se ha escrito desde la cinefilia. Mucho, sobre todo en general, supongo que eso viene de la tradición europea, de Calle du Cinéma, y no me parece que sea algo especialmente positivo. Que yo sienta pasiones, que yo sienta placer, sí, puedo sentirlo hacia el cine y hacia muchísimas otras cosas, pero no soy cinéfila realmente, y creo que eso me da cierta ventaja como investigadora, cierta distancia, y también la capacidad de mirar a los procesos y no al producto, la capacidad de mirar
lo que no es textual. Y no sé, ese es un poco el aporte que yo creo que yo hago. En cuanto a si las películas de Ucamau me han movido, desde luego, además he tenido bastante suerte porque he tenido la posibilidad también de verlas en grupo, o sea, de verlas en lugares rodeada de gente, pues por ejemplo, de ver Insurgentes en la Universidad Pública del Alto, de ver las banderas al amanecer en un curso de formación que daban a los militares, estos los oficiales militares que se estaban formando en la zona sur, no sé cómo se llama ese cuartel. Bueno, pues llevaron el viceministerio de descolonización, llevó las banderas del amanecer, el coraje del pueblo y la nación clandestina, y para mí la experiencia de ver esas películas rodeada de militares fue espectacular, ¿no? Y ese tipo de cosas, o sea, no sé, pero bueno, me parecía también, no sé, interesante, ¿no? Incluir ese aspecto, ¿no? De cómo la cinefilia, o sea, la filia hacia el objeto, pues condiciona también la manera en la que se escribe. Ahí podríamos pensar, ¿existe solo un modo de cinefilia? No, ¿O hay claro. múltiples? El problema es que ha habido, sí que existe, sí que ha habido una cinefilia dominante y sí que ha habido una cinefilia masculina, dominante, con mucha pose, además. Es una cosa que a mí me molesta profundamente. O sea, a mí la pose, el saberlo todo, el haber visto todas las películas, no me parece que eso sea fundamental. O sea, a mí no me parece que eso aporte nada. Tú puedes ver solamente 2 películas y tener un enfoque mucho más interesante del... Es que, claro, esos cenáculos de cinéfilos, ¿no? Esos gafapasta, ¿no? Yo creo que eso es algo a superar. Claro. De hecho, igualmente creo que viene pasando en los últimos años de que se van buscando maridajes y síntesis de distintas formas de cinefilia que abonan, que nutren al trabajo historiográfico. A mí me parece que es interesante. Sí, además, por ejemplo, es muy interesante porque Girish Sambhu propone una cosa que llama la nueva cinefilia, y la nueva cinefilia es distinta de la cinefilia tradicional, y yo creo que además, claro, en estos momentos sí que se está como generando un nuevo tipo de cinefilia, no masculinista, por ejemplo, que me parece súper interesante, ¿no? Que incluye nuevas voces, nuevas visiones y nuevos tipos de placer también, porque no todo el placer escopofílico es similar. Y bueno, me parece que eso es, no sé. Sí, incluso vinculándose con objetos, entre comillas, que no sean de calidad. Digo, una cinefilia que no solamente tenga que ver con el cine de autor europeo o el cine chino, checoslovaco, ¿no? O sea, yo cultivo y con orgullo una cinefilia por el cine popular latinoamericano, mexicano, argentino, digo, y con mucho placer, lo que no impide que respetando el objeto no tenga una mirada crítica o polémica con ese objeto, pero son productos de la cultura popular y la cultura masiva. Entonces, digo, me parece que también es una provocación para todos y para todas poder pensar en nuevas prácticas, ¿no? Sí, incluso No, buenísimo. tradicionalmente en el cine político, por ejemplo, lo que es el vídeo, ¿no? O sea, cómo el vídeo se debe considerar al mismo nivel que se considera el celuloide, ese tipo de cosas, ¿no? No estar tan centrados en lo que son formatos de largometraje, de ficción, ¿no? Superar ese tipo de límites que normalmente la cinefilia pues, nos impone. Sí. De la cinefilia pasan a la... Perdón, no los estamos dejando hablar. De la cinefilia, claro, es que de la cinefilia pasan y contaminan a la historiografía. Entonces la historiografía niega toda una serie de producciones porque justamente no responden a ese patrón de cinefilia de calidad, de celuloide, de largometraje, de circulación por festivales o incluso de circulación local comercial. Entonces te quedan afuera una cantidad de producciones que son súper valiosas y que forman parte de tu propia historia de campo audiovisual. Claro, es que, por ejemplo, el caso de Nicovis, ¿por qué no se investiga Nicovis como se investiga Ucamau? Pues hay que investigar Nicovis, ¿no? Porque Nicovis hizo una maravilla ¿no? No sé. María investiga Nicovis. Justamente, pero digamos, ahora hay una relectura también. Sobre todo, creo que uno de los
digamos, de los conceptos que propone el grupo Ucamao más problematizados, que es el del plano secuencia integral, y justamente se lo está problematizando ya no como una suerte de dispositivo socioantropológico para traducir la concepción del tiempo andina en el cine, sino justamente como un diálogo que tuvo Sanginés con la tradición cinematográfica europea y más academicista y qué sé yo. ¿No es cierto? O sea, esa lectura la hace en el dossier Miguel Hilari, pero en Bolivia otros autores han comenzado a problematizar eso, como Javier Rodríguez, digamos, ¿no? Justamente eso me parece un tema interesante, digamos, ¿no? O sea, ¿desde dónde tenemos que leer a Sanguínez? Desde esta tradición que lo busca situar en la historia oficial o en la historia escrita con letras mayúsculas del cine, o dónde, o como un dispositivo para entender una realidad que excede lo cinematográfico. ¿Qué es lo que piensan ustedes? O sea, ¿tenemos que seguir leyendo a Sanguínez desde esta historia cinematográfica con letras grandes, o tenemos que entenderlo desde otros espacios? Bueno, indudablemente nosotras pensamos que no hay que leer a Sanginés desde el punto de vista autorista. Pensamos que gran parte del problema de cómo se ha construido la historia, el canon y se han construido los panteones de cineastas ilustres es eso, ¿no? Ese es el autorismo, que además es una tradición pues, que viene de la literatura, de la pintura, que es profundamente eurocéntrica y que limita mucho nuestra capacidad de entender el cine como lo que es en realidad, que siempre es trabajo colectivo. Además, es que Sanginés siempre reconoce que sus películas son colectivas. Cuando Sanginés habla en plural, no habla en plural majestático. Y si tú hablas con Sanginés, lo dice, o sea, la cantidad de amor, esfuerzo, compromiso de los diferentes equipos de Ucamao en sus diferentes formaciones, ¿no? A lo largo de 6 décadas, él sabe que el trabajo de toda esa gente ha sido imprescindible. Por ejemplo, hablábamos antes de César Pérez. ¿Creéis que César Pérez es prescindible en la historia? No. ¿Y quién habla de César Pérez? Nunca nadie, ¿no? Y así podríamos nombrar un montón de gente. Claro, nosotras lo que hemos intentado precisamente con nuestro número es eso, nombrar a la máxima cantidad de gente posible. En mi caso, yo he hecho un esfuerzo por hacerlo desde el punto de vista feminista, nombrando a las mujeres, pero es que es enorme, ¿no? Pero claro, para eso hay que construir la historia desde nuevos parámetros. Y esos parámetros son difíciles, ¿no? Porque realmente los modelos que tenemos son profundamente autoristas. Entonces es la tendencia que tenemos. Por ejemplo, algo tan sencillo como que las películas se nombran poniendo el título y el director entre paréntesis, el año y el país, ¿no? O el país y el año. Claro, es que esa convención, que en sí misma es profundamente autorista y debía ser abolida si queremos llegar a realmente a escribir un cine no autorista. Porque ¿por qué tiene que ser el director que aparece como único autor de una obra que es colectiva y en la que mucha otra gente ha podido participar de una manera que ha sido fundamental en que al final ese producto tenga esa forma, ¿no? Que siga María. Complementando lo que dice Isa, también es posible, y esto lo hablábamos hace unos días con Mari Carmen, es posible dinamitar desde adentro la concepción autorista. Es decir, pararse desde ahí y decir, bueno, a ver, vamos a suponer que es un demiurgo Sanginés y lo sabe todo y una cabeza gigante que con su dedo creador, cual Dios, genera una propuesta cinematográfica. Bueno, aún si nos paramos desde ahí, ¿cuáles fueron los diálogos que estableció con su tiempo, con su espacio, con sus colegas? ¿Cuáles son las lecturas que lo atravesaron? ¿Cómo fue su crianza incluso para moldear cierta práctica, cierta sensibilidad? Y desde ahí, ¿por qué no empezar a pensarlo más que como una gran cabeza, apenas como un vórtice en el cual convergen y también se disparan cual puntos de fuga hacia otros lugares, múltiples fuerzas, diálogos, referentes, referencias? Digo, también es eso, ¿no? Como poder pensar... yo decía, cuando vos estabas hablando, Andrés, me decía, bueno, ¿y por qué no pensar a San Ginés como todo eso junto? Porque de alguna manera así somos todos nosotros. Digo, cada uno de nosotros tiene una historia personal, familiar, barrial, profesional, y no es que
nos ponemos una camiseta y después nos ponemos otra. Somos todo eso en el mismo momento y a la vez. Entonces, lo mismo cada vez que generamos conocimiento, una obra, un programa como el que estamos haciendo ahora, donde convergen múltiples saberes, múltiples experiencias. Entonces, para nosotras es muy importante poder apostar a una nueva práctica historiográfica, una nueva práctica analítica que esté atenta a los procesos, a los diálogos, a las tensiones y a las paradojas. Esto es, que el plano secuencia integral sí pueda remitir una serie de diálogos y de inspiraciones que pueda haber surgido a partir del visionado de otras películas donde se trabajara con ese procedimiento y al mismo tiempo responder a un diálogo local. ¿Por qué un realizador? Porque un equipo solamente tiene que atender a diálogos con el campo local o con el campo internacional. ¿Por qué no las dos cosas al mismo tiempo? Incluso en una película temprana como Ucamau, digo, donde allí aparecen elementos absolutamente heterogéneos, tensos, contendientes, que van a ser los que se mantengan en toda la trayectoria de Ucamau. De Ucamau como grupo, no de Jorge Sanginés, de Ucamau como grupo, porque ahí lo tenés a Alberto Villalpando que viene con su propio bagaje, con su propia tradición, con su propio caudal de experimentación sonora que es impresionante. Entonces ahí no es que está solamente Jorge digitando, ahí hay un equipo donde múltiples saberes absolutamente contrastantes conviven. Entonces, para nosotras era importante justamente dar cuenta de esos saberes, de esas prácticas y de esas sensibilidades. De ahí también el espacio que le dimos en el dossier a las entrevistas. No es que es un dossier, habitualmente los dossiers tienen 2, 3, 5, 4 artículos académicos y eso es el dossier. Para nosotras había que hacer un esfuerzo más grande, incluso de pensar de otra manera el dossier. Que el dossier diera cuenta de artículos de exploración, de indagación académica y de ensayos, como es más el perfil de Miguel, y que además hubiera fuentes para la investigación, recuperando voces diversas, la voz de una mujer, digamos, hablando en primera persona sobre el grupo Ucamau y sobre las prácticas de poder hacia adentro del grupo Ucamau, y que hubiera reseñas también, que dieran cuenta de que hay movimiento en el campo de producción intelectual sobre el cine boliviano y sobre el cine del grupo Ucamau. Entonces, digo, todo esto, que parece que es como un molde más o menos fijado, fue pensado y discutido por Isabel y por mí durante muchos meses, digamos. Nos parecía que había que generar incluso una estructura de diálogo entre artículos, reseñas, las entrevistas, que abonara a todo esto que venimos diciendo. Volviendo a algo que planteaba sobre todo Isabel y que también está, que se decía ahí en la presentación, esta idea de estudiar o de revisitar la historia del grupo Ucamau desde estos lugares que no sea esta visión autorista de Jorge Sanginés. ¿Ustedes creen algo que es importante, yo creo, de este dossier es que está coordinado también por ustedes, que son dos mujeres, y en la historiografía, por lo menos boliviana, no hay una presencia, creo, muy visible tampoco de críticas o de historiadoras del cine boliviano, ¿no? O sea, los autores canónicos son Alfonso Gumucio Dagro y Carlos Mesa, Pedro Sousa en alguna medida, y sobre todo dentro de Bolivia, y casi pare de contar. Y claro, revisando uno ve que no hay mayor, o no está visibilizada, no sé si no hay mayor contribución de la historiografía y la investigación sobre cine boliviano hecho por mujeres. ¿Creen que eso también ha influido en que no se pueda reconocer el papel de las mujeres o de otros actores, digamos, más marginales en el cine, el grupo Ucamau en general, el que tampoco había como se hay otras especialidades, porque en la historiografía boliviana sí hay grandes historiadoras que han trabajado en otras disciplinas de la historia del arte, ¿no? Como la madre de Carlos Mesa, un montón. Pero en el cine no hay muchas, no hay prácticamente historiadoras o académicas dentro de Bolivia muy conocidas. ¿Creen que eso ha influido también que tengamos esta visión todavía medio turista y centrada, digamos, en el cine como un patrimonio casi patriarcal o, ¿no?, de los hombres más en Bolivia? Sí, claro. Y bueno, también lo que has
haría falta, yo creo, es el conocimiento, bueno, que por ejemplo que en las universidades se enseñaran más otro tipo de metodologías que también ayudan a visibilizar a las mujeres. Por ejemplo, bueno, yo trabajo en el ámbito anglosajón y la verdad es que es impresionante cómo en los estudios fílmicos las mujeres tienen muchísimo poder y cualquier profesor que digamos catedrático no puede pasar sin haber leído historiografía feminista del cine, teoría, crítica feminista, porque es que simplemente está mal visto, o sea, es que no estás formado correctamente, porque es tan importante. En cambio, en el ámbito latinoamericano no es así para nada. Se ignora, no solamente en Bolivia, vamos, en el ámbito latinoamericano y español incluso, se ignora bastante todo lo que ha sido, vamos, es que desde los años 60, sobre todo a partir de los 70, lo que es la teoría fílmica feminista es fundamental y desconocida, muy poco traducida también, ha sido traducida muy tarde y bueno, yo creo que eso es muy importante. Lo bueno, yo creo que lo bueno ahora, la esperanza es que las nuevas generaciones hablan inglés, leen inglés, si no hablan, leen, y yo creo que eso va a permitir el acercamiento a nuevas metodologías y nuevos marcos, que realmente son instrumentos muy útiles para entender, para analizar y para abordar críticamente el cine, y yo creo que sirven igual a hombres y a mujeres. Es que no tienes ni siquiera por qué tener un objetivo político feminista, es porque te va a ayudar a ver mejor. Complemento lo que trae Isa y creo que una de las llaves es el diálogo con los compañeros y compañeras de América Latina. Digo, en Chile, en Argentina, en México, en Brasil, hay académicas e historiadoras que hace muchos años vienen haciendo un trabajo muy sólido en relación tanto al campo de la crítica como al campo de la historiografía desde una perspectiva feminista. Digo, hay una tradición latinoamericana de estudios de género y de estudios de género vinculados al cine, y me parece que aquí la clave también, o la ausencia de visibilización, si querés, del trabajo de las cineastas, videastas, fotógrafas, técnicas, cuadros profesionales en general, mujeres vinculados al cine en Bolivia, esa deficiencia también se explica porque los historiadores varones, tal vez hasta aquí, han dialogado muy poco con otros campos locales latinoamericanos donde esta tradición ya está mucho más armada. Digo, ¿en qué medida, por ejemplo, se conocen autores y autoras que están trabajando desde esta perspectiva en países limítrofes? Digo, también se explica por eso. Yendo desde la escala más transnacional y global, europea o norteamericana, como traía recién Isa, también a una escala más regional. ¿Me explico? No, sin duda. Y justamente yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos los críticos también acá. O sea, es mucho más fácil saber qué es lo que se ha estrenado en Estados Unidos o lo que se ha presentado en Cannes, en Venecia, en San Sebastián y qué sé yo, que lo que se está haciendo en festivales más cercanos geográficamente a nosotros, ¿no? Hay una desconexión importantísima que esperemos que eso se resuelva. Y justamente creo que es muy importante que comencemos a problematizar eso que algunos académicos han denominado como la male gaze, ¿no? La mirada masculina. Y justamente podríamos entrar, o sea, yo sé que María ha trabajado mucho recuperando, digamos, a un espacio olvidado del audiovisual boliviano, que es el video, y sobre todo el video producido por mujeres. Y por otro lado, Isabela ha trabajado con muchas autoras de documental y que se iban en América Latina, en la zona andina y en Bolivia. Lo que quisiera es que nos cuenten un poco qué es lo que piensan sobre estas distinciones que se pueden hacer sobre cine hecho por mujeres o un cine femenino. ¿De qué podemos hablar? ¿Hay una diferencia? ¿Son lo mismo? ¿Ustedes creen que un hombre puede filmar con una mirada femenina? ¿Qué es lo que piensan? No, o sea, yo nunca haría una aproximación esencialista, por ser hombres o mujeres, no, bueno, cada uno tiene su subjetividad y depende de la persona, no creo. Yo creo que tiene que ver con la situación social en la que una persona se encuentra. Las mujeres tenemos muchas cosas en común y eso puede que sí que haga que al final produzcamos un tipo de producto que sea similar en determinados aspectos, pero porque estamos pues, en la misma situación de invisibilidad,
de marginación, porque eso nos obliga, por ejemplo, a tener determinada sensibilidad o desarrollar una sensibilidad distinta, pero vamos, nunca se puede generalizar de manera esencialista. Yo no soy muy de el lenguaje femenino en ninguna arte, aunque sí que es verdad que hay muchas características comunes y, por ejemplo, una cosa que sí que se podría generalizar de algún modo es que las prácticas, si estamos hablando de contextos artesanales de producción, que son los contextos de los que estamos hablando, por ejemplo, en Bolivia o en Perú, las mujeres tienen tendencia a hacer unas prácticas de producción que en cierto modo probablemente son más horizontales. Las mujeres tienen tendencia a cargarse todo lo que es el trabajo emocional que conlleva hacer una producción artesanal. Una producción artesanal básicamente se sustenta en el apoyo de una red que va de amigos, familiares, pareja o lo que sea, que van a trabajar gratuitamente por tu película. Entonces, las mujeres son mucho el cemento emocional de este tipo de proyectos. Por eso está esa división que se da muy a menudo entre el rol del director y el rol de la productora en los proyectos pobres, en los proyectos de bajo presupuesto, que podéis imaginar 1000 casos en Bolivia y en concreto en este caso, obviamente, Beatriz Palacios y Jorge Sanginés son un ejemplo paradigmático, pero hay 1000 ejemplos así. Por ejemplo, en Perú, Chambi y Marita Barea, y bueno, o Federico García y Pilar Roca, hay 1000 ejemplos, incluso contemporáneos, que vosotros conoceréis mejor que yo, ¿no? Ahora esa situación se está subvirtiendo, afortunadamente, pero bueno, sí que hay determinados, los roles de género se transmiten a los rodajes y se transmiten a los modos de producción, incluso los roles de género trayéndolos directamente del ámbito doméstico, o sea, y mucho la división esa entre el hombre se queda con el rol del creador y la mujer con el rol de la productora, sostenedora, madre, que permite y viabiliza el proyecto y que sacrifica sus propios proyectos creativos personales, como es el caso de Beatriz Palacios, para que su marido pudiera hacer películas, como es el caso de Patricio Guzmán en este momento y Renate Sachse, por ejemplo. Hay 1000 casos, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis feminista haría yo. Pero que haya un lenguaje femenino o que las mujeres hagamos un lenguaje... No, yo en eso no me metería. Absolutamente de acuerdo con Isa, y en mi caso particular, cuando yo investigué y trabajé sobre el campo videográfico paceño de los 80, me encontré con que era más frecuente en las entrevistas que yo hice escuchar que los varones hablaban de mi video, mucho más frecuente que cuando entrevistaban las mujeres que hablaban de una práctica o de una experiencia compartida en relación a. Digo, a veces hay cuestiones que son muy obvias, ¿no? Cómo nos referimos a aquello que producimos. Esto va en línea con lo que decía recién Isabel, ¿no? Como una perspectiva más androcéntrica, autoral, que una perspectiva más o menos horizontal, colegiada, más de grupo, ¿no es cierto? Lo que no significa, y esto nosotras lo hemos conversado muchísimo con Isabel, que entre las mujeres y los así llamados cuadros menores o cuadros subalternos no existan relaciones de poder. No seamos ingenuos con eso, que una mujer, digamos, ocupe el lugar que socialmente o convencionalmente tenemos rotulado por dirección, no significa que esa mujer, por ser mujer, esté, digamos, libre de ejercer el poder sobre otras de forma desigual. O sea, esto también sucede y sucede en todas las prácticas sociales, culturales, no solamente en el cine. Entonces, incluso ahí también valdría la pena rascar un poco, y de eso también nos ocupamos en el dossier, de poder pensar problemáticamente en qué medida también las mujeres reproducimos ciertas lógicas verticales, jerárquicas de poder, ¿no? A la hora de producir conocimiento, una película, una obra de arte. Bueno, ya mencionaban ustedes a Isabel y al caso de Beatriz Palacios, que probablemente es el más paradigmático en esta cinematografía, ¿no? Compañera y como productora. Bueno, en realidad Beatriz Palacios hacía muchas más cosas, ¿no? Productora hacía investigación de campo, o sea, los límites de la contribución de Beatriz, sobre todo a la segunda época del Camao, probablemente están muy, muy minimizados.
Pero al margen de la figura de Beatriz en el grupo, de Beatriz Palacios, quería preguntar, tanto a Isabel como a María, ¿qué otras figuras, mujeres son importantes, digamos? Sobre todo, por ejemplo, en la primera época, se conoce muy poco, por ejemplo, de la primera esposa o compañía de Jorge Sanginés, que sí, que sabemos, o por lo menos muy claramente, y es algo que está tratado en el dossier, también trabajó con Jorge Sanginés. U otras figuras, las actrices como Benedicta Huanca, que es la actriz importante de los primeros trabajos, o más adelante la compañía de Antonio Guido, Daniel Cailet. ¿Qué otras figuras femeninas consideran importantes que se nos han pasado a los cinéfilos, pero también a los historiadores del cine del grupo Ucamau? Pues, bueno, aparte de las que has citado, por ejemplo, ¿sabéis que es muy interesante la Delfina Mamani? Delfina Mamani es la que hace de la mujer de Sebastián Mamani o sea, de la mujer de Reinaldo Yujra en La Nación Clandestina. Y Delfina, en la película, o sea, trabajó como ayudante de cámara de César Pérez, trabajó como traductora de Aymara y mediadora con las comunidades campesinas. Y es curioso porque así como Reinaldo, que era un obrero que hacía grúas, ¿no? Obrero metalmecánico, acabó metido en el cine trabajando para el CEFREG y hoy en día es cámara, ha dirigido películas. ¿Dónde está Delfina? Delfina creo que vende en un mercado en Cochabamba. Yo creo que a Delfina, y la podéis buscar vosotros y entrevistarla, yo creo que a Delfina no se le dio en ningún momento la posibilidad de que se le dio a Reinaldo de acabar incorporándose a trabajar en el cine. Cuando ella, ya te digo, a mí me ha contado César que ella era su ayudante de cámara, la que le ayudaba con el foco, o sea, que ella recibió como estaba recibiendo la misma formación, pero después pues no continuó. Otra cosa, por ejemplo, una cosa que a mí me interesa bastante son y que es una cosa muy difícil de tratar, es el tema de las relaciones personales, de las relaciones emocionales, de las relaciones sexuales y de cómo todo esto afecta al cine artesanal. Porque es lo que estamos hablando de colectivos de personas y las relaciones personales son fundamentales para hacer este tipo de cine. Es más, es que este cine no existiría si no fuera por esos cimientos que tiene, que muchas veces son emocionales y de compromiso personal. Entonces, por ejemplo, Reinaldo y Delfina fueron pareja y tuvieron hijos y después se separaron. Quiero decir, o igual que con los matrimonios de San Ginés, yo muchas veces tengo que explicar cuáles son los matrimonios de San Ginés, cuál es la genealogía de sus matrimonios, cuándo se divorció, cómo, ¿por qué? Porque es que si no, no entendemos la historia de Ucamau. Yo hasta que Jorge, con mucha generosidad, no me contó al detalle cuándo se había separado de Consuelo, cómo fue lo del viaje a Cuba, el viaje a Ecuador, luego se fueron a Carlo Vivar y no sé qué, me contó todo ese momento de su vida, ¿no? Entendí las diferentes, o sea, yo no entendía, no tenía clara la cronología del exilio. Y la cronología del exilio pasa mucho por lo que en su vida personal, en la vida personal de toda esa gente pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso también forma parte de la historiografía feminista. Coger lo personal y volverlo lo que es, o sea, la materia con la que se escribe la historia, ¿no? Porque es la materia con la que se escribe la vida. Y esto no solo es aplicable para el grupo Ucamau, Santiago. De hecho, si tú miras y tú rascas un poco la experiencia de los cines militantes en América Latina, pero también los teatros de grupo en América Latina, las casas donde había grupos de trabajo que se han sostenido durante décadas, no sé, Yuyashkani, por ejemplo, tú ahí también te encuentras con que las relaciones personales y afectivas y sexuales forman parte de la trayectoria profesional y laboral de estos grupos, que al ser precarios, artesanales, con recursos más o menos limitados, necesitan sostenerse por otro tipo de red, que es una red afectiva, social, de amistad. O sea, hay que pensar que esto que pasa, epifenómeno del grupo Ucamau, en realidad es extensivo a esta clase si querés, de experiencias más amplias que atraviesan América Latina, desde los 60 para adelante. Digo los 60 porque es el momento también de ebullición de la forma grupal, ¿no? Y en general uno se mete en un grupo y se entusiasma con amigos, con gente afín, con sus parejas, también los vaivenes que eso conlleva, ¿no? Justamente, ustedes dejan muy claro en el dossier y a lo largo de sus textos, digamos que tengo el gusto de leer,
la necesidad de superar siquiera una lectura del cine absolutamente formalista, ¿no? O sea, en la que lo que nos importa son, digamos, todos los aspectos técnicos del lenguaje, de la imagen, etcétera, 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 y poder pensar las cosas más allá de eso. Y justamente cuando Isabel, tú comenzabas a mencionar esta relación del director hombre, productora mujer, que se da en el cine boliviano hasta hoy día, justo estaba notando eso cuando tú le ibas a decir para comenzar a charlar sobre ello. Pero ¿en qué momento, digamos, corremos el riesgo de entrar en cosas que exceden lo cinematográfico y pasan al ámbito privado? O cuando estamos estudiando un fenómeno fílmico, podemos romper las barreras de lo privado y tratar lo privado. O sea, ¿cuál es el riesgo de que la investigación sobre cine o sobre documentos audiovisuales se convierta también en una intromisión a la vida privada? ¿O tenemos la licencia como investigadores para hacerlo? Yo más que de riesgo hablaría del delicado equilibrio. O sea, yo creo que es una aproximación política el decir el chisme no es tal, el chisme es información valiosa, no es chisme. Porque muchas veces, bueno, con la excusa de que las cosas son privadas, no se discuten públicamente problemas que son realmente estructurales y que son problemas, pues, son problemas de dominación, son problemas de injusticia. Voy a poner un caso muy extremo, el caso de ahora de la novia de 15 años de Evo Morales. Eso se ha mantenido en silencio porque todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero si se ha mantenido en silencio es porque se ha considerado que era algo del ámbito privado, es nuestra tendencia natural, ¿no? Es decir, esto es del ámbito privado, pero no, hay que discutirlo. No por el hecho en sí, sino porque esto lo que está señalando es una situación estructural. En Bolivia, muchas niñas están en una situación de mucha vulnerabilidad porque esto es una práctica que no es excepcional, que no es que la haga el jefazo, es que la hacen muchos hombres, ¿no? Entonces, bueno, en general yo creo que hay que analizar estructuralmente y valorar. Nosotros como historiadores tenemos que valorar hasta qué punto lo que estamos haciendo es simplemente un estudio de caso que nos sirve para ejemplificar un problema que es importante señalar, porque nos va a permitir avanzar en la manera en la que comprendemos cómo son las prácticas de producción. Entonces, ese es el equilibrio. Por supuesto, además, siempre hay que respetar y no hacer daño. Me parece que es una cuestión muy de respeto básico. No hay que hacer daño, o sea, hay que presentar las cosas de la manera, no neutral, porque la neutralidad no existe, pero de la manera en la que esto sea útil para pensar algo o para entender nuestro objeto de estudio, no por cotillear, pero no debemos evitar meternos en temas personales porque pensamos que pertenecen exclusivamente al ámbito privado, porque lo personal es político y esto ya el feminismo lo lleva diciendo desde los años 60 también. Si no entramos a analizar el ámbito personal, en realidad no entendemos, porque la mayor parte de nuestra vida pasa en el ámbito personal y si no analizamos las relaciones de poder en los ámbitos personales, ¿qué estamos haciendo? Básicamente no vamos a llegar nunca a entender qué es el poder, porque el poder nace en las casas, en las camas, en las cocinas, ¿no? Es ahí donde se establecen las relaciones de poder que luego van a condicionar todo lo demás. Que no significa que debamos renunciar a todas las otras herramientas metodológicas que ya venimos cultivando. Lo que no significa que hagamos un trabajo fuerte a nivel hemerográfico cada vez que podemos, lo que no significa que no hagamos un trabajo de archivo para buscar documentos, papeles, reglamentaciones, contratos, papeles económicos, lo que no significa que busquemos contrastar esas voces. Eso es fundamental, Andrés, Santiago, o sea, poder poner en tensión distintos testimonios, distintas memorias y evocaciones sobre un mismo fenómeno, porque justamente nunca vamos a poder reponer a cabalidad ese fenómeno, ese problema, pero en la medida en que podamos constelar distintas voces y miradas sobre eso, vamos a estar más cerca de aprender con H la complejidad del objeto. Entonces, también es eso, ¿no? No quedarnos atrapados solamente en una voz, en un testimonio, en una historia personal, sino también poder poner en tensión esas distintas fuentes. Esa es responsabilidad ética y política del historiador, de la historiadora. Sí, además es un trabajo muy difícil y requiere muchísimo rigor, requiere mucha triangulación.
Nunca ningún historiador serio va a afirmar nada tomando en cuenta una única entrevista. No, o sea, no es así. Básicamente cuando ya llega al papel, llega después de un trabajo tremendo, ¿no? Y muy difícil porque en este caso esto es algo, por ejemplo, que hay que inventar, porque no tenemos modelos, porque como hasta ahora toda esta historia no se ha escrito y todo este nuevo argumentario no se ha planteado, pues hay que ver cómo se hace, ¿no? Pero desde luego siempre desde el rigor. Además, bueno, la suerte que tenemos nosotras también es que al trabajar en un ámbito académico, si no lo haces desde el rigor, es que simplemente no te aceptan el artículo. Entonces, a ese nivel estamos salvadas, ¿no? Porque no es periodismo tampoco. Por otro lado, también algo que nos ha pasado a Isabel y a mí en distintas experiencias es que la misma práctica de la entrevista o la producción de una fuente oral es en sí misma un mundo, donde hay que tener muchísima delicadeza, donde hay que saber sostener el silencio, la pausa, la espera, a veces la emoción, la risa, el balbuceo, y que todo eso es material y nos brinda información. Incluso la respuesta automática. Isabel y yo podemos hablar mucho sobre cuando nos encontramos con técnicos, profesionales, realizadores, que tú le haces una pregunta y hay como un botón interno que hace play y que la persona arranca y vos decís, esto ya lo escuchamos. Cómo poder ingresar en esas zonas más sinuosas que tienen que ver con la experiencia personal, con las relaciones personales, también es todo un arte que tenemos que ir aprendiendo y cultivando siempre con rigor y también con respeto, porque hay un lugar también que tiene que ver con custodiar y garantizar la intimidad de esa persona, que está ofreciendo su experiencia, en definitiva está abriendo su propia historia. Nos ha pasado mucho, ¿no? De estar buscando nuevas fuentes y nuevas voces y encontrarnos con resistencias, con lugares de incomodidad, con de esto no quiero hablar y al rato sí, ¿no? Entonces, bueno, porque justamente tiene que ver con cuestiones personales. Entonces, es toda una artesanía. Yo quería aprovechar que al principio, fuera del programa, estaban comentando de que les hubiera interesado incluir un artículo o un capítulo sobre Juana Zurduy, que es la más reciente película de San Ginés. Y quería saber, desde su punto de vista como investigadoras y especialistas en la obra del Grupo Ucamau, ¿cómo creen ustedes que Juana Zurduy conecta o rompe con la filografía más canónica del Grupo Ucamau, ¿no? Es la obra más reciente, no sabemos cuándo saldrá al cine, pero en el sentido de que también se ha dicho mucho hasta cierto punto, es verdad, que por ejemplo Juana Zurduy debe ser la única película dirigida por Jorge Sanginés que tiene una mujer de protagonista, probablemente, pues, o una protagonista en el sentido más tradicional, ¿no? Porque el Grupo Ucamau siempre ha reivindicado la necesidad de los personajes colectivos, no los estereotipos, pero ¿creen que ustedes en Juana Zurduy hay algún tipo de ruptura y continuidades con la filmografía, como decía, más canónica, la que sobre todo han estudiado en este dossier y en sus respectivas investigaciones? Yo creo que Juana Zurduy forma parte del proyecto en el que anda embarcado Jorge Sanginés, que es un proyecto pedagógico. Él desde hace muchos años lo que quiere es educar a la juventud, básicamente. Yo creo que Insurgentes es eso, Juana Zurduy también, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las dos últimas películas son distintas. Por supuesto, también hay mucha distancia entre Los hijos del último jardín, que es de 2004, e Insurgentes, que es de 2012. Esa distancia también viene ligada a la desaparición de Beatriz Palacios y todo lo que eso supuso como revolución en la vida de Jorge Sanginés y también en la Fundación Grupo Ucamau, ¿no? O sea, desapareció una figura fundamental y le costó mucho reconstruir. Y luego él ya se ha embarcado en este proyecto pedagógico de revisión de la historia, que yo creo que puede tener también que ver con la edad, con la manera en la que la gente cuando se hace más mayor, ¿no? Revisa y aborda. Entonces, bueno, no lo sé, que siga María. Creo que hay muchas continuidades, Santiago, muchas.
Si bien sí es palpable que muchas películas del grupo han sido protagonizadas por varones, o bien personajes colectivos que podríamos pensar casi como alegorías de algo más amplio, también es cierto que la presencia de las mujeres encarnando personajes o figuras muy potentes, uno las puede rastrear desde la primera película del grupo hasta la actualidad. Digo, Isabel tiene una tesis vinculado a estos problemas y me parece que en realidad ahí hay una marca diferencial en relación al resto de los cines militantes latinoamericanos. Digo, al resto de los realizadores varones del cine militante les ha costado más poder pensar y darle un lugar, si querés, más complejo, más sutil, con otras, multidimensional a la figura de las mujeres, y que el cine del grupo Ucamau, que la dirección de Jorge Sanguinés a propósito de sus películas y también de los guiones en los que él ha escrito, que se ha involucrado, me parece que marcan una diferencia con el cine militante de la región y que uno puede rastrear a lo largo de la trayectoria del grupo la presencia de las mujeres, a veces estando más en primer plano y a veces más en un segundo plano, que no por ello deja de ser incisivo o problemático o incómodo. Entonces, nada, me parece que hay más continuidades que rupturas, y creo también que tiene que ver con una relectura que el propio Jorge casi podríamos pensar que está obligado a hacer, porque hay una coyuntura también que presiona en ese sentido, ¿no? Creo que la película de Juana Zurduy es poco probable que hubiera sido posible en el 2000, en el 2002, digo, más allá de la coyuntura política y económica, hay condiciones discursivas, casi podríamos decir una época, un clima de época que también va empujando hacia ciertas relecturas y no otras. Yo creo que por el tiempo vamos a ya ir cerrando un poco, pero quería antes de terminar compartirles una anécdota. Hace unos días, Santiago, al grupo que tenemos con Luis, para ponernos de acuerdo para estas emisiones, nos mandó una noticia sobre la muerte de Jorge Sanguinés. Evidentemente no era el cineasta, era un excombatiente, si no me equivoco, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no, Santi? Peruano, además. Pero bien, era Sanguinés con Z al final. Pero eso me permitía pensar en todo eso que proponen Barthes y Foucault, que es la muerte del autor. A partir de lo que ustedes proponen, podemos hablar de la muerte de Sanguinés como autor. Sanguinés ha muerto como autor, y hablar de otra forma de pensar al grupo Ucamau. Yo creo que eso es imposible en Bolivia. Yo creo que es imposible. Yo creo que es una figura paterna demasiado pesada y demasiado importante, y a nivel simbólico, por muchos esfuerzos que hagamos nosotras, no sé si eso realmente va a desaparecer. Y bueno, pero una cosa que nosotras sí que hemos intentado es acercarnos no desde el amor-odio, como normalmente se acerca a la gente en Bolivia, no desde el extremo amor y desde el extremo odio. Nosotras lo queremos mucho y lo respetamos mucho, pero lo vemos desde con cierta distancia, y creemos que esa distancia es positiva, pero de muerto el autor nada. Sumo a lo de Isabel, y me parece que lo peor que podemos hacer con nuestros padres, con nuestras madres, es querer asesinarlos, con la ilusión de que a partir de ese asesinato vamos a ser libres. Creo más bien que podemos tener una relación de autonomía, de independencia, de soberanía, cuando somos capaces de tomar la fuerza que viene de nuestros padres. Y esto significa tener una relación vital con ellos, una relación viva. Me parece que lo que nos deja este dossier es eso. Ayer hablábamos de cultivar con el cine de Jorge Sanguinés, del grupo Ucamau, una relación vital, entenderlo como un legado vivo. Así que desde ahí, digamos, me parece que es más productivo pensarlo, ¿no? Más que seguir peleándonos, querer tirarle con una gomera, aniquilarlo, borrarlo, destronarlo, como tomar la fuerza que viene de ahí para hacer lo propio,
porque en realidad se trata de eso, de poder tomar esa fuerza para hacer el propio camino. Muy bien. Bueno, perfecto, creo que nosotros podríamos seguir, pero realmente sería muy desconsiderado, sobre todo con Isabel. Yo por lo menos estoy aprendiendo y escuchando mucho. Yo que soy también un seguidor del cine de Ucamau de San Ginés. Una cosa, escuchar a personas que han investigado tanto es realmente un placer y un privilegio. Pero bueno, hay que dormir también. No, sí, y yo ya se los había dicho alguna vez antes y siempre lo comentamos con Santi, la generosidad que tienen dedicar tantos esfuerzos a temas que son fundamentales para nosotros, ¿no? Santiago y yo, que hemos estado implicados en la redacción de algunas historias de cine, siempre hemos sentido una deuda con un montón de cosas que ustedes están trabajando y por distintas condiciones, ya sean materiales, ya sean de enfoque mismo y de mirada mismo, que son cosas que tenemos que resolver. El trabajo que ustedes hacen es un trabajo que nos ha permitido a nosotros también madurar como investigadores y creo que la contribución que están haciendo a la historia del cine boliviano, del audiovisual boliviano y en realidad de Bolivia en general es enorme. Y creo que los bolivianos somos famosos por ser malagradecidos, pero creo que este es un momento para agradecerles por todo el trabajo que han hecho y, y sabemos que es un trabajo generoso y es un trabajo como ustedes mismos lo han reconocido que tiene una carga de amor muy importante. Y en los tiempos en los que estamos viviendo en este país, eso es algo que nos falta. Entonces creo que es muy importante lo que están haciendo y agradecerles una vez más por habernos acompañado. Lucho, tú quizás nos puedes contar algo que queríamos anunciar ahora, aprovechar para anunciar. Bueno, sí, nuevamente sí, agradecer a María e Isabel. Pues sí, comentarles que estamos trabajando y por eso también el apoyo del Laboratorio de Investigación en Comunicación y Humanidades, ¿no? Que dirige Andrés, el Laboratorio de Comunicación Transmedia, en donde estamos transmitiendo también, al igual que en la Ramona Cultural. Bueno, estos dos laboratorios han hecho un esfuerzo para poder sacar un nuevo libro de San Ginés, en el que participa pues también María, Isabel, Andrés, Santiago, otras autoras y autores importantes, ¿no? Y también, bueno, mi persona, ¿no? Tengo el gusto también de aportar ahí con un ensayo. Y nada, ¿no? Anunciarles que estamos en la edición, ¿no? En la diagramación del libro y compartirles la portada como una muestra preliminar, ¿no? Y esperar de que, bueno, a futuro igual nos podamos reunir para poder comentar o para poder hablar del libro, poder presentarlo y pues nada, nuevamente pues un agradecimiento a nuestras invitadas, ¿no? A María Maretti, a Isabel Seguí, que nos han pues honrado aquí en el programa, en los 400 segundos, que bueno, como siempre nos hemos extendido, ¿no? Pero ha sido pues súper interesante todo lo que hemos abordado, pues nos hemos reunido para hablar del cine de San Ginés, pero también hemos hablado de muchísimas cosas súper importantes y eso pues se agradece mucho la generosidad en ese sentido. Bueno, muchas gracias a todos a todos y todas los que nos han seguido en las diferentes canales, ¿no? Recordarles que pues también pueden visitar la página o el canal en YouTube, ¿no? Los 400 golpes, en donde vamos subiendo estos programas que hacemos de los 400 segundos, ¿no? Entonces, bueno, ya mañana vamos a estar subiendo este programa para que todos puedan rever y también en el canal de la Ramona. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos y pues bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad para hablar de cine.